Hoy te quiero compartir el propósito de la apertura de este canal y lo que vas a encontrar dentro de este canal, de esta comunidad, y vas a encontrar mucho contenido de alto valor, de crecimiento y desarrollo personal, de espiritualidad, de conciencia, de sanación a través del arte, porque yo he aprendido a fusionar la sanación con el arte y quiero compartirte toda mi filosofía de vida, quiero compartirte mi universo, mi verdad, y aunque no es una verdad absoluta, es una verdad sincera, una verdad del alma que viene de mi alma. Y yo siempre le digo a Dios, Dios, úsame como un canal, úsame para expandir un mensaje, y es por eso que hoy estoy aquí compartiendo también a través de este lugar, de este espacio, y es compartir cómo es que logré pasar de un estado de negatividad, de oscuridad, de apatía, de depresión, de ansiedad, de caos interno, a una vida más plena, una vida más abundante, más en paz, con más libertad, tanto interior como exterior, y no va de lo material o no va de lo externo, sino de un estado del ser, un estado interior. Y eso se dio a través de las experiencias que yo he vivido por carne propia. Yo no voy a compartirte nada que yo misma no haya experimentado o que yo misma no haya integrado, ¿cierto? Entonces, a partir de hoy quiero compartirte el por qué y el para qué estoy aquí, y quiero compartirte mi historia, quiero compartir cómo es que he vivido estos 31 años de vida, porque hoy es mi cumpleaños y me di ese regalo, me di el regalo de comenzar a expandir el mensaje y conectar con esas almitas que probablemente experimentaron situaciones similares o las están experimentando actualmente, y que no se sientan solas o perdidas en el camino, que sepan que hay una salida, que hay un camino, que tú puedes transformar tu vida completamente. Y quiero compartirte cómo es que pasé también de ese estado de desconexión, de ese estado de no saber ni siquiera quién era, quién soy en realidad, y ahora sé realmente quién soy, el por y el para qué estoy aquí. Y es eso, acompañarte en tu proceso de sanación, acompañarte en tu proceso de evolución, y que sepas que no estás solo, que hay caminos, que hay un propósito, que Dios no te puso aquí porque sí o por azar, por casualidad, es porque tú tienes un propósito mayor que actualmente no eres consciente o no eres capaz de verlo. Así que abre tu corazón, abre tu mente para recibir nueva información y para integrar esta historia que seguramente puede que conecte contigo, que resuenes a través de una palabra, a través de una memoria, o que tú misma, tú mismo en tu infancia hayas experimentado situaciones difíciles, situaciones duras que hoy siguen teniendo un impacto en tu presente, en tu vida actualmente. Todas esas experiencias que llegamos a vivir cuando éramos pequeños, cuando éramos unos niños, siguen teniendo un impacto en nuestro día a día. Todos esos traumas, todas esas heridas que no han sido vistas, que no han sido escuchadas o resueltas, siguen teniendo impacto en nuestro presente, en nuestro y aquí y ahora, porque lo que no hacemos consciente sigue gobernando nuestro presente. La historia de mi niña interior, la historia de mi adolescente, de esa versión frágil, pequeña y vulnerable, porque todos llegamos a ser niños, adolescentes, y esa versión tuya es la que está pidiendo a gritos ser vista, ser escuchada. ¿Cómo pasé del punto A al punto B? ¿Cómo pasé de estar desconectada totalmente de mí misma, de vivir en miedo, en reactividad, en vergüenza todo el tiempo? Porque tenía una raíz, porque tenía una raíz que no había visto, que no había sanado, que no había resuelto. Y gracias a poder ver esa oscuridad, gracias a poder ver esa raíz, es que pude pasar al punto B,
que es una vida más plena, más abundante, con más paz interior. Y ahí fue en donde todo tuvo ese porqué de mi estado durante tantos años, de esa desconexión, de esa depresión, de esa ansiedad. Y al igual que yo, sé que muchas personitas allá afuera pueden estar experimentando o experimentaron también situaciones en su infancia que actualmente no han sido resueltas, no han sido vistas, y es por eso que te mantienen en ese estado de ansiedad, de depresión, de estrés, de miedo, de desconexión, y con un sistema nervioso todo el tiempo en alerta. Porque cuando un niño vive y se desarrolla en un ambiente caótico, en un ambiente peligroso, en un ambiente de incertidumbre, vas forjando una identidad y una personalidad insegura y con miedo, que fue lo que me pasó a mí. Y quiero comenzar a compartirte cuáles fueron esas experiencias, cuáles fueron esos traumas que yo misma experimenté, que mi niña interior había experimentado y yo no sabía de qué manera liberarme de ese pasado, de ese dolor, sobre todo emocional, y cómo fue que lo trascendí, cómo fue que me liberé y pude conectar con mi verdadero ser, con mi verdadera esencia. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Ahí fue en donde yo nací. Actualmente vivo en Vancouver, Canadá. Fue el lugar en donde yo elegí rehacer mi vida. Mi padre trascendió de este planeta Tierra cuando yo tenía 3 meses de nacida, y a los 4 años mi madre conoció al gran maestro de mi vida, que es mi padrastro. Gracias a ellos pude comprender el verdadero significado de la palabra perdón. Logré perdonar a las personas que más daño le habían hecho a esa versión vulnerable y frágil de mí, a mi niña interior. Y fue ahí en donde me adentré yo en mi historia, en mis heridas de infancia, y logré recuperar mi paz, logré liberarme de todas esas cargas que yo tenía dentro de mí. Esa persona fue un gran maestro para mí porque me mostró el camino, me mostró el verdadero camino del perdón. Aprendí a perdonar a la persona que más daño me hizo o a la persona que más traumas generó, más inseguridades generó en mí misma por haber experimentado esta infancia de violencia, de maltrato, de injusticias, de humillaciones, de traiciones. Y fue todo eso que a la larga me hizo ver que todos esos traumas que yo no había visto, que no había resuelto, tuvieron un impacto en mi vida adulta. Al yo haber experimentado una infancia y también una adolescencia caótica, yo experimenté una infancia llena de dolor, llena de violencia, de maltrato tanto físico, emocional, verbal, que a lo largo del tiempo todos esos traumas tuvieron un impacto en mí, tuvieron un impacto en mi autoestima, en mi autoconcepto y en la forma en cómo yo me relacionaba con el mundo exterior y también con el mundo interior. Yo era una niña súper retraída, vivía con miedo todo el tiempo porque también viví bajo amenaza durante tanto tiempo. Él me decía que si yo expresaba o que si yo le contaba a mamá o a alguien más lo que yo estaba experimentando, pues me iba a ir peor. Entonces yo forjé en mí una baja autoestima, me sentía una víctima y culpable todo el tiempo, me sentía un estorbo, me sentía que no valía, sentía mucha negatividad dentro de mí, mucho resentimiento. Y en mi adolescencia también experimenté un caos y una relación no muy buena con mamá, porque también a lo largo del tiempo se fueron repitiendo esos patrones de generación en generación, como lo es con mis abuelos, con mi madre. Fue como un patrón muy arraigado el de la violencia, el del abandono emocional,
el de la escasez, tanto material como mental, demasiado abandono por parte de mis cuidadores, inconscientemente, porque muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros no tenían el nivel de conciencia que hoy en día solemos tener, y estoy segura que ellos no lo hicieron conscientemente, sino todo lo contrario, de manera inconsciente, repitiendo patrones a través de generación en generación. Fue ahí en donde comencé a adentrar en mi oscuridad, en mis sombras, en el dolor emocional, en esa raíz, porque justo ahí se encuentra tu oportunidad de cambio y de transformación, cuando te permites adentrar en el dolor, adentrar en esas heridas de tu infancia, de tu versión pequeña. Es ahí en donde todo se comienza a transformar. Fue justo ahí, en adentrar en mi oscuridad, en mi sombra, donde encontré el verdadero oro, donde encontré el verdadero diamante, la verdadera oportunidad de un cambio y de una transformación verdadera. Pude liberarme de todas esas cargas, de todo ese odio y resentimiento que yo venía cargando durante tantos años a lo largo de mi vida, porque en mi infancia fue en donde encontré el verdadero oro. Cuando yo me permití ir hacia ese lugar, hacia esa versión pequeña y vulnerable de mí, e ir en rescate de mi niña interior, de sanar sus heridas, de acompañar a trascender y a liberarse de todo ese dolor emocional que ella venía cargando, fue ahí en donde yo encontré realmente una oportunidad de sanación y de transformación. Así que si el día de hoy tú resuenas con esto, si tú en tu infancia experimentaste maltrato por parte de tus padres, por parte de tus cuidadores, de tus abuelos, de algún tío, de algún hermano, te entiendo y soy consciente de lo que estos traumas pueden generar en tu presente, en tu vida adulta. Y el haber experimentado todas estas vivencias traumáticas de mucho dolor, de muchos golpes, de muchos gritos, de abuso físico, de maltrato, de un abuso sexual, de haber tenido una relación no sana con mi madre, ni con mi padrastro, la herida de abandono por parte de papá, todo este cóctel fue generando en mí esta desconexión y esta falta de no querer vivir. Fue esa versión mía que inconscientemente buscaba huir, huir del nido, huir de la raíz, porque esa raíz estaba muy enferma, estaba muy dañada y lo único que mi alma buscaba era paz. Lo único que mi alma buscaba era tranquilidad y esa paz y esa tranquilidad no la encontraba en mi hogar. Y fue ahí en donde se me presentó la oportunidad de viajar para Vancouver. No lo pensé ni 2 segundos y me vine sin saber que aquí también se iba a escribir otra parte de mi historia, como lo es el encontrarme a mí misma. Siento que migrar forjó en mí este autodescubrimiento de mí misma, de adentrar y voltear a ver esas versiones de mí que no habían sido vistas, que no habían sido escuchadas. Y fue aquí, a través de experiencias también dolorosas, de seguir atrayendo a mi vida hombres, amistades, entornos que no reflejaban lo que yo buscaba, porque yo creí que al abandonar mi país, al abandonar mi casa, al abandonar y dejar el lugar que me enfermó, yo me iba a curar, yo me iba a sanar y no fue así, porque no se trata del lugar geográfico, se trata de lo que tú en tu interior vienes cargando. Y yo traía de manera inconsciente una depresión crónica, ansiedad, adicciones, siempre trataba de evadir el dolor emocional en fiestas, en reuniones, tomando y siempre desconectándome de mí misma. Y fue ahí en donde pude entender que no se trataba del lugar, sino que se trataba de toda esa sombra y de todos esos demonios internos que yo misma
estaba proyectando, porque tenía una vida, tenía una historia que no me había dado el permiso de ver por miedo, miedo a enfrentar todas esas heridas, por miedo a sentir nuevamente todo eso que se experimentó, todo lo que mi niña había vivido, era ese miedo que no me permitía ver y observar mi propia sombra, hasta que la misma vida aquí en este país, una tras otra, me mostró que era momento de despertar. El dolor me hizo a mí tocar fondo. El dolor fue el que me hizo transformar realmente mi realidad. Yo era de esas personas que no estaba conectada con Dios. Yo no creía en Dios. Yo creía que Dios no me quería. Yo creía que Dios me había abandonado. ¿Por qué? Porque yo le decía: "¿Cómo es posible que tú permitas que esto me esté pasando a mí?". Yo era una víctima de mi historia, yo era una víctima de todo ese pasado y yo pasaba buscando culpables todo el tiempo, por la culpa de él, la culpa de mamá, la culpa de mi papá me abandonó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando yo toqué fondo a través de experiencias también dolorosas aquí en este país, fue en donde yo me rendí, en donde tuve una rendición absoluta con Dios y yo le dije: "Dios, si es que tú existes, muéstrame, muéstrame el camino, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, porque yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero sentir todo lo que estoy sintiendo, yo ya no quiero sentir que me falta el aire, yo ya no quiero sentir que no valgo nada, yo ya no quiero sentir esta desconexión tanto por mí misma como por la vida. Muéstrame cuál fue el camino". Y fue ahí en donde yo obtuve una respuesta y fue: tienes que mirar hacia adentro, tienes que mirar hacia tu interior, tienes que ir a esa versión tuya del pasado, tienes que ir al rescate de tu niña interior, de tu adolescente, que viven todavía dentro de ti y que siempre lo van a hacer y que no has tenido la valentía ni el coraje de hacerlo, porque claro, yo me sentía cobarde, yo no me sentía suficiente de volver a ver de frente todo eso que a mí me había roto, todo eso que a mí me había destrozado, y fue ahí en donde yo encontré la verdadera sanación y la verdadera paz interior. Permitir ir ahí, permitir ir a esas experiencias dolorosas, enfrentarlas y transformar todo eso. Me volví una alquimista de mi propia historia, me volví una alquimista del dolor y pude por fin perdonar tanto a mi abusador, tanto a esas personas que tanto daño me hicieron o que tanto daño le hicieron a mi niña, y perdonarme a mí misma, porque pude entender que la menos culpable de todo era yo y que yo no tenía la culpa de nada y que yo no merecía haber vivido lo que viví, pero pude entender que todo formó parte de un plan superior, que todo formó parte de esa historia que Dios ya había escrito para mí, porque sin esta historia yo no pudiese ser quien soy hoy, yo no pudiese estar en donde estoy hoy. Y ahora agradezco esa historia dolorosa, agradezco todas esas experiencias que forjaron a la mujer que hoy en día soy, porque gracias a estar perdida, gracias a estar en esa depresión, en esa oscuridad, es que pude ver la luz, es que pude volver a conectar con mi verdadero ser, con mi verdadera esencia y pude por fin conocer la paz interior, lo que significa poder estar en paz. Cuando yo encaré a mi sombra, cuando yo atravesé esa sombra y pude adentrarme en ese dolor, lo transformé y lo liberé, lo transformé en perdón, lo transformé en paz. Y fue ahí en donde todo se comenzó a transformar, porque yo comencé a hacer un trabajo interior, yo comencé a ir a terapia, comencé a contratar a mentores, comencé a invertir en mí,
en mi mundo interno, en mi sanación, porque también energéticamente yo estaba muy mal, mi energía, yo sentía que el aire se me iba, yo sentía como el pecho se me contraía y fue ahí en donde obtuve respuestas, en donde por fin logré ver la luz y logré conectar con la verdadera medicina, que es el amor, porque la medicina no es los medicamentos que muchas veces nos recomiendan los psicólogos, los psiquiatras. Las medicinas lo único que hacen es adormecer y tapar el dolor, pero no van a la raíz. Y lo que nosotros necesitamos es ir a la raíz de ese problema, ir a la raíz de eso que te está generando esa depresión, esa adicción, ese insomnio, y la raíz se encuentra aquí, en tu infancia, en esas experiencias traumáticas, dolorosas que tú experimentaste, ya sea maltrato, violencia, que hayas sido víctima de un abuso sexual, de bullying, ¿cierto? De burla, de humillación. Ahí se encuentra tu oportunidad de cambio, ahí se encuentra tu transformación. Y no es que Dios te odie o no es que Dios se haya olvidado de ti. Lo único que Dios quiere es que vuelvas a Él, que vuelvas a ti. Por eso es el arte de volver a ti, porque cuando tú vuelves a ti, cuando tú te das el permiso y te das el regalo de adentrar en tu interior, de observar esas versiones de ti que están ahí pidiendo a gritos ser vistas, ser escuchadas y sanadas, es ahí en donde vas a volver a conectar con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser. Y al igual que yo, sé que hay muchas mujeres y muchos hombres que fueron víctimas de violencia, que fueron víctimas de maltrato, que cuando eran unos niños te pegaban, te gritaban, te castigaban y tú por miedo te callaste. Tú por miedo comenzaste a reprimir tus emociones, comenzaste a reprimir tu voz porque tenías miedo. Y al igual que yo sé que hay muchas personas que también experimentaron situaciones similares y es por eso que este es uno de los propósitos de comenzar a compartir, mi sabiduría, mi experiencia, mi trayectoria, mis herramientas que me han ayudado a mí a transformar y a liberar todo eso que yo venía cargando. Así que confía mucho en que tu historia es valiosa, que tu historia tiene un porium para que esa versión de ti es la que te ha traído hasta aquí y ahora y que siempre hay oportunidades de cambio, siempre hay oportunidades de transformación. Solo estás a una sola decisión de que eso suceda. Porque Almita, también algo que yo comprendí es que nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a salvarte. Por mucho tiempo yo también estuve ahí esperando a que alguien viniese a rescatarme o a salvarme y pude entender que la única persona que podía hacer algo por ella misma era yo misma, porque ya nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a hacer las cosas por ti, nadie va a hacer las cosas por ti, nadie va a ir a terapia por ti o nadie va a venir a sanar tu historia más que tú misma. Tú eres la única persona que puede tomar la decisión y sobre todo la acción para que ese cambio surja, para que esa transformación surja. Y yo tomé la decisión de comenzar a adentrar en mi mundo interno, de comenzar a sanar esas heridas y de volverme una alquimista de mi propia historia. Y hoy, gracias a Dios, estoy súper conectada con mi ser, con mi alma, con mi espíritu. Pude liberarme de todas esas cargas, de todo el dolor del pasado y también entendí que yo no era culpable de mi pasado. Tu pasado no te define, pero sí puedes hacer algo al respecto. Puedes quedarte en la víctima, en la queja, es que mi papá, es que me hicieron, es que por su culpa, es que te puedes quedar en los esquecismos o puedes transformar y tomar la decisión y la responsabilidad de sanar tu historia y de dar un giro completamente a tu vida.
Así que el propósito de este canal, el propósito de este video es que podamos juntos trascender todas esas heridas de tu infancia, que puedas liberarte de esas cargas que actualmente no te permiten tener una vida plena, una vida en paz, una vida armoniosa, y que sueltes también la carga de la negatividad y de la depresión y de la ansiedad, de la reactividad, porque tú no eres esa amargura, tú no eres esa persona adicta, tú no eres esa persona alcohólica, lo único que tienes es dolor en tu corazón, lo único que tienes es resentimiento, odio, heridas que no has visto, que no has sanado, y yo te quiero acompañar en ese camino, yo te quiero acompañar a que juntos podamos trascender y sanar paso a pasito, con mucho amor, con mucha paciencia, tu historia y tu infancia, porque esa versión pequeña de ti está esperando a que vayas al rescate de y que te vuelvas esa adulta, ese adulto consciente y responsable de tu niña interior, porque tu niña, tu versión niño, adolescente, siempre, siempre, siempre va a vivir dentro de ti. Aunque ya tengas los años que tengas, siempre va a vivir dentro de ti, y esa versión tuya es la que está esperando ser vista, ser escuchada, ser sanada. Ahora tú eres ese adulto, esa adulta responsable de co-crear una nueva realidad, de co-crear una nueva vida, de sanar cada una de tus heridas, que salgas de la víctima, que salgas del modo queja, que salgas del modo echarle la culpa por su culpa, es que porque yo fui maltratado, es que porque a mí me pegaron, yo soy como soy y así me voy a quedar toda la vida. No, tú tienes la oportunidad de cambiar, tú tienes la oportunidad de salir de ese estado de negatividad, de salir y liberarte de esa depresión, de esa ansiedad, de ese insomnio, de esa adicción. Tú tienes la posibilidad, solo estás a una decisión de distancia de lograrlo y de hacerlo una realidad. Así que bueno, no te olvides de suscribirte a este canal, porque voy a estar compartiendo contenido de alto valor. Voy a guiar a que puedas sanar y a que puedas volver a reconectar con tu verdadero ser, con tu verdadera esencia, y comprender que nada de lo que te sucedió es casualidad. Dios tiene un propósito a través de todo ese dolor que tú experimentaste. Dios tiene un propósito para que tú vuelvas a conectar con tu verdadero poder, que conectes con tu sabiduría interior de poder sanar, de poderte liberar de toda esa negatividad. No olvides suscribirte a este canal, porque a través de este canal voy a estar compartiendo mi universo, mi filosofía de vida, arte, terapia y mucha sanación y expansión para nuestra alma. Nos vemos en un próximo video. Chao.